La pérdida de la ambigüedad, con el subtítulo Sobre la univocación del mundo, es un libro del filósofo alemán Thomas Bauer, publicado en su idioma original en 2018 y en español en 2022. Bauer, especialista en comunicación y estudios culturales, plantea que actualmente la complejidad, la pluralidad y la diversidad ya no se perciben como un enriquecimiento. La sociedad moderna ya no acepta ambigüedades. No es sorprendente que en una sociedad de consumo la oferta de mercancías se diversifique, y con ello la identificación de los consumidores con esos productos. ¿Pero estamos realmente frente a una era de diversidad? Mientras en la naturaleza se observa una disminución de la diversidad a pasos acelerados, tanto entre animales como plantas, ¿qué pasa con la cultura? En la cultura también se observa una reducción de la multiplicidad. Las causas de la pérdida de diversidad tanto en la cultura como en la naturaleza pueden ser varias. La urbanización creciente, el aumento de la movilidad humana, la globalización, el cambio climático, los monopolios de la industria alimenticia, la agricultura industrial y, en general, el accionar de la economía capitalista. Pero en la cultura, más allá de la mayor o menor diversidad reinante, el fenómeno más llamativo es la evidente y creciente renuencia a tolerar la diversidad en todas sus formas. Nuestro mundo no es unívoco. Todos estamos expuestos a situaciones que merecen diversas interpretaciones, que se presentan de manera confusa, que conducen a un sentido equívoco, que parecen contradecirse y provocar sentimientos encontrados. En síntesis, nuestro mundo está lleno de ambigüedad. Ahora bien, debemos primero definir conceptos. La ambigüedad se trata de la posibilidad de que a un signo o a una circunstancia se le atribuyan diversas interpretaciones. Ambigüedad significa polivalencia de sentidos, pluralidad de significados. Es el potencial de transmitir muchas significaciones y asociaciones distintas. La ambigüedad se produce a menudo involuntariamente, pero también se crea ambigüedad a conciencia, como cuando en literatura se formulan afirmaciones con doble sentido, o cuando en diplomacia se realizan acuerdos hechos adrede con escasa claridad para poder llegar a conclusiones comunes. Un ejemplo es la formulación central de la Constitución alemana, que es claramente ambigua. La dignidad del hombre es intangible, dice. Y gracias a esa imprecisión, esta afirmación se convirtió en la columna vertebral de la ley fundamental en Alemania, porque su mayor cualidad es permanecer abierta a interpretaciones diversas. De algún modo es parte del destino humano convivir con la ambigüedad, y por lo tanto resulta lógico que se intente razonablemente reducir la ambigüedad a niveles vivibles, sin que eso signifique eliminarla. A tal punto, la ambigüedad es central para nuestra cultura, que Zygmunt Bauman considera que es la única fuerza capaz de limitar y rebajar el potencial destructivo y genocida de la modernidad. El problema es que los seres humanos, por naturaleza, tendemos a evitar situaciones ambiguas, vagas o contradictorias. Y por eso tendemos a ser intolerantes con la ambigüedad. Toleramos escasamente la ambigüedad, porque existe una tendencia humana a generar un estado de univocidad. Preferimos ante lo unívoco que soportar una pluralidad de sentidos posibles. El problema es que deshacer una situación ambigua no genera de por sí una situación unívoca, sino que generalmente produce nuevas ambigüedades. Recurriendo a la historia de las mentalidades, podemos observar distintas sociedades respecto a su tolerancia a la ambigüedad. Así, en los Estados Unidos son poco tolerantes con las ambivalencias y ambigüedades, y se esfuerzan por alcanzar la mayor universalidad posible, siendo una señal, por ejemplo, la preferencia que tienen por las voces graves de los varones y considerar afeminados otros tonos. O que en sus deportes nacionales, como el béisbol, el básquet o el fútbol americano, no se acepta el empate como resultado. Cuando se le pregunta a un estadounidense cómo le va, difícilmente nos dé una respuesta ambivalente. Su respuesta suele ser que le va extraordinariamente bien. En Europa, en cambio, la tolerancia a la ambigüedad está más presente, siendo ejemplo de ello el Renacimiento, el Humanismo o el Barroco, aunque hayan alternado con momentos de marcada intolerancia, como las guerras de religión, la Revolución Francesa o las ideologías del siglo XIX y XX. Allí, en Europa, la ambigüedad existe. Bauer plantea que una de las señales más claras de cualquier fundamentalismo es su intolerancia a la ambigüedad.
quien aspira a la univocidad se obstinará en la existencia de una sola y única verdad, rechazando toda visión perspectivista del mundo que dependa de la mirada de cada quien. Si hay una sola verdad, esa verdad no depende del tiempo, es atemporal. Quiere decir que si en alguna época determinadas cosas se han visto de una manera distinta a lo que hoy se interpreta como verdad, significa que se ha tratado de interpretaciones erróneas. De lo contrario, existiría más de una verdad. Por eso, la segunda premisa del fundamentalismo, además de la universidad, es el rechazo de la historia. Esto puede observarse, por ejemplo, tanto en comunidades cristianas como en el mundo islámico, ya que ambas rechazan con vehemencia el desarrollo histórico de la religión. Lo único que cuenta es aquel tiempo inicial en que la voluntad de Dios o del profeta fue conocida y ejecutada de manera pura y auténtica. Esto nos lleva al tercer rasgo esencial del fundamentalismo: la pureza. Solo cuando algo es puro puede ser unívoco. Porque cuando a algo se le añaden elementos diferentes o extraños, se hacen necesarias las explicaciones. Obsesión por la verdad, rechazo de la historia y aspiración a la pureza son tres rasgos esenciales de la intolerancia a la ambigüedad que son la base de todo fundamentalismo. Todo es unívoco para el fundamentalismo. O es totalmente correcto o es completamente falso. La universidad no acepta más que una única lectura correcta. El fundamentalismo, al considerar que todo tiene un solo significado, es una de las maneras de escapar a la ambigüedad, pero no es la única manera. Otra es determinar que algo carece de todo significado, es decir, cuando reina la indiferencia o se lo considera insignificante. Esta perspectiva alternativa a la univocidad se expresa por medio de un exceso de significado, que es tan grande que termina eliminando al significado mismo. Porque mucho significado termina conduciendo a la insignificancia, y la insignificancia es tan poco polisémica como el significado único. Resumiendo, se niega la ambigüedad eliminando todo equívoco y planteando una única verdad, o bien relativizando todo significado al punto de que se vuelva indiferente. La visión única del mundo se extiende cada vez más, entre los polos del fundamentalismo y la indiferencia, tanto en la religión como en el arte o la política. Todas las propuestas que tienden a reducir la ambigüedad hoy resultan atractivas. Frente a esto, la diversidad, la complejidad y la pluralidad a menudo ya no se perciben como algo enriquecedor. La religión debiera requerir de una alta tolerancia a la ambigüedad, por dos razones esenciales. Primero, porque la religión se basa en la fe, o sea, en algo que supera lo racionalmente cognoscible, algo que trasciende lo racional. Y por más que los teólogos se esfuercen en atrapar lo trascendente en conceptos, siempre hay un resto de vaguedad, de indeterminación y ambigüedad en una creencia. El segundo aspecto por el cual se requiere tolerancia a la ambigüedad para el desarrollo de la religión es que la religión es esencialmente un acto comunicativo. Lo divino se comunica con las personas mediante determinados canales como los libros sagrados o los relatos míticos, que son textos complejos ricos en ambivalencias, siendo la ambigüedad una característica propia de lo divino. Pero, sin embargo, la religión no suele finalmente tolerar la ambigüedad. ¿Qué queda cuando se esfuma la tolerancia a la ambigüedad? En primera instancia, se desvaloriza todo lo que no se considera unívoco. Se desvaloriza todo lo ambivalente. Pierde sentido todo aquello cuyos límites difusos resultan difíciles de establecer. Todo lo que no sea medible. En cambio, gana en prestigio todo lo que parece producir verdades claras e incontrastables. Actualmente existe una palabra mágica. La palabra autenticidad. La autenticidad se aplica a múltiples circunstancias y en múltiples escenarios, haciendo de su omnipresencia un factor esencial para entender la tendencia a la univocación del mundo. La ambigüedad no está bien vista, por eso el arte evoluciona hacia más realidad, una mayor definición, y esta fijación con la realidad se vincula con lo que se considera auténtico. Así, este fenómeno también se traslada a los youtubers, cuya mayor cualidad parece ser su autenticidad. Jóvenes normales que tienen problemas normales. Las personas se consideran auténticas
cuando se vuelven hacia afuera, sin filtro, cuando dejan ver su interior, su naturaleza supuestamente no adulterada por la cultura. Y esto nos lleva a la idea de que autenticidad es, en definitiva, el concepto contrario al de cultura. El hombre y la mujer como seres culturales no son completamente idénticos a sí mismos. Las diversas capas culturales que nos recubren producen en nosotros una situación de ambigüedad que solo podrá suprimirse si el ser natural, que se entiende auténtico, se deja sin cultivar, sin ser atravesado por la cultura, lo cual es a todas luces un imposible. El discurso de la autenticidad no tiene en cuenta que la cultura hace que las personas actúen en sociedad incorporando distintos roles, papeles cambiantes, que dependen de la situación y del contexto en que se encuentren. Pero el modelo de la autenticidad plantea que más allá de los roles culturales hay un yo verdadero que es deseable que se explaye con los menores filtros posibles. El concepto de autenticidad nos lleva así al terreno de la univocidad, porque nos coloca frente a nuestra naturaleza no falseada por la cultura. La idea es que si queremos ser nosotros mismos debemos ser auténticos. Y ser auténtico es ser idéntico a uno mismo. Allí surge el concepto de identidad, estrechamente emparentado con el de autenticidad. La sola etimología del concepto de identidad, lo idéntico, nos dice que se trata de un concepto opuesto a la ambigüedad. La identidad supone siempre univocidad, excluye lo plural. La diferencia entre autenticidad e identidad no es sustancial, reside en el alcance de ambos conceptos. La autenticidad es la identidad del individuo consigo mismo. Se trata de un ser consigo mismo, que no se deja adulterar por nada. Por eso una persona auténtica no se deja afectar por influencias culturales ni consideraciones sociales. La idea es que tenemos una naturaleza verdadera disimulada y falseada por la cultura y la sociedad. Y no es casual que la economía capitalista no requiere tanto de un sujeto autónomo como de un sujeto auténtico. Y ese sujeto auténtico encuentra su realización en la satisfacción de sus necesidades de consumo en un sistema que promueve ser auténtico. La autenticidad se transforma así en un valor supremo. Y una víctima inicial de esto es la cortesía, esa capa cultural sin la cual la convivencia humana sería imposible, y que hoy es difamada bajo el concepto de corrección política. Este cambio se observa en Internet, porque cara a cara las reglas de cortesía todavía perduran. Las capas culturales cumplen su función. Pero en las redes sociales, en los comentarios, prevalece una actitud y un estado de ánimo agresivo, donde todos se sienten perjudicados, donde todos increpan y acusan, donde aflora el odio más auténtico. Y no es cierto que este cambio se deba al desarrollo técnico, porque antes que la evolución de la técnica viene la voluntad de impulsar los cambios tecnológicos en ese sentido. En definitiva, primero está la cultura. No existe el odiador porque existe Twitter. Existe el odiador por una tendencia a quebrar la ambigüedad mostrándose auténtico. De hecho, en otros tiempos también había formas de comunicación remota que eludían el estar cara a cara. Las cartas, por ejemplo. Se hubiera podido insultar por carta, pero rara vez eso sucedía. Mucha gente en nuestra sociedad busca suprimir lo más posible la ambigüedad que genera el malestar en la cultura, como lo definió Freud. Solo una sociedad que ponga lo natural por sobre lo cultural puede sentir que la autenticidad es algo positivo, sin restricción ninguna. Si bien en principio la idea de autenticidad está reservada al individuo y no podría ser atribuida a la colectividad, sin embargo, la idea de la autenticidad excede los límites de la psicología y se transforma en un concepto político. En base a esto, dentro de cada colectivo impera un alto grado de universalidad sobre la pertenencia o no a ese colectivo, sobre qué propiedades se requieren para formar parte de un grupo, en definitiva, sobre su identidad. En esta materia nos encontramos frente a un proceso de desambiguación, proceso al que Bauer llama encasillamiento. El encasillamiento se pone en marcha cuando no existe perspectiva de producir univocidad mediante la supresión de lo ambiguo, que en el campo de lo político y social podría requerir la supresión del otro.
Y la segunda mejor solución es la posibilidad de clasificar el mundo en casillas, dentro de las cuales imperará al menos la mayor univocidad posible. Encasillar es la forma de fijar lo unívoco en lo diverso. Por eso el encasillamiento no tiene un efecto integrador, por el contrario, aísla, separa y segrega. El encasillamiento apenas conduce a la aceptación, cuanto mucho nos situará en el campo de la tolerancia. Un típico caso de encasillamiento comenzó a finales del siglo XIX, cuando se clasificó a los seres humanos en homosexuales y heterosexuales, focalizando la identidad de una persona en su sexualidad. Antes de este proceso de encasillamiento, las personas tenían sexo, pero no sexualidad. Y desde aquel momento el comportamiento sexual fue visto como síntoma de una identidad sexual. Las personas debían entonces incluirse en un casillero. Se era homosexual o se era heterosexual. Debían aceptar su identidad sexual para aclarar su propio comportamiento y justificarse frente a los demás. Hoy se ha añadido a la pareja binaria homo-hetero otras muchas casillas de las que la sigla LGTBIQ es tan solo una muestra. Nos molesta la ambigüedad. Si queremos hacer algo más que encasillar a las personas por su sexualidad, tenemos que aprender a aceptar lo contradictorio, lo vago, lo plurívoco, lo no clasificable y no aclarable, y asumirlo como que es normal en la existencia humana, respetarlo al menos, quizás hasta amarlo. Por eso, a diferencia de lo que se supone, la creación y la definición de identidades claras en casilleros no es la solución, al contrario, contribuye al problema, porque sin una clara definición, sin los encasillamientos, se abrirían espacios a las personas. De lo que se trata es de la autodeterminación de las personas en relación a género y sexo, cosa que está impedida por las categorizaciones rígidas y la compulsión a la clasificación. El intento de producir univocidad en un mundo equívoco, metiéndonos en casillas dentro de las cuales reina la mayor univocidad posible, consigue desterrar la variedad antes que fomentarla. En la política, el camino actual para eludir la ambigüedad es la indiferencia, y se observa simple y llanamente en el desinterés de la ciudadanía, lo cual se pone de manifiesto en la baja participación electoral. Cuando los votantes potenciales pierden interés en la política, lo que se produce es un claro rechazo de la ambigüedad a través de la indiferencia. Ya dijimos que una forma de huir de la ambigüedad es mediante la búsqueda fundamentalista de univocidad, pero resulta obvio que el fundamentalismo destruye a la democracia. Finalmente, existe una tercera estrategia para romper la ambigüedad política, que es la de evitarla por medio de la autenticidad. De este modo, el virus de la autenticidad también afecta a la política. Por ejemplo, Trump estaba valorado esencialmente por su autenticidad. ¿Puede congeniar autenticidad y política? En verdad, los políticos no pueden ser auténticos en democracia, porque tienen que adquirir compromisos en interés del bien común o de los partidos, defender posiciones que íntimamente no comparten, mostrarse diplomáticos y decir y hacer cosas que no dirían y harían fuera de su rol político. El tacticismo partidario no es tampoco signo de autenticidad. Y en este sentido es impopular, pero es indispensable para la supervivencia de la democracia. Porque ninguna democracia puede prescindir de un grado relativamente elevado de tolerancia a la ambigüedad. Debe entenderse que las decisiones democráticas no pueden reclamar para sí ni verdad, ni pureza, ni validez eterna. Pero hoy estamos frente a políticos que hacen de la autenticidad su mayor valor y por votantes que quieren ellos mismos también ser auténticos. Y allí radica un problema grave, que va a repetirse innumerables veces. Y es que la autenticidad del político no coincida con las auténticas expectativas de sus votantes. Y esa falta de coincidencia, en verdad, sería lo normal, no lo raro. Y como ese conflicto sucede, ante esta situación, el votante auténtico termina dándole la espalda a la política, ratificando la univocidad. Esto demuestra que las democracias actuales han decidido eliminar la ambigüedad. Por eso no resulta extraño escuchar que en todas partes del mundo se habla de la existencia de un país dividido,
tal como sucede en Estados Unidos, en Venezuela, en Egipto, Turquía, Francia o Gran Bretaña. Seguir insistiendo en la glorificación de la autenticidad del político o de la obcecación fundamentalista en la verdad no soluciona la división. Sin la aceptación de la necesaria, aunque molesta, discrepancia entre los propios deseos, ideales y convicciones por un lado, y las exigencias del mundo que nos rodea y la convivencia con los demás por otro, no hay solución. En suma, sin tolerancia a la ambigüedad, esta división jamás podrá ser vencida, sino que se ahondará cada vez más. La diversidad tiene mal pronóstico. Se reduce tanto en la naturaleza como en la cultura. Solo el mundo del consumo nos provee todavía de una fachada de diversidad. Una diversidad aparente, detrás de la cual se esconde una monotonía eternamente igual de estímulos baratos rápidamente consumibles. Una curiosidad es que, a diferencia de otro tiempo anterior en el que las estrategias de univocación eran organizadas y aplicadas por los poderosos, actualmente los afanes de univocidad parten de los individuos comunes. Todos queremos vivir en un mundo más inequívoco, más certero y seguro, y actuamos en consecuencia. Un síntoma de esto es la tendencia actual por tratar de explicar y comprender todo. Todo ha de ser explicado. Y si algo no se comprende, no sirve de nada. Muchas personas a las que se les explica todo y a quienes les hacen creer que existe un mundo sin misterios, sin cosas inexplicables e hipercomplejas, acaba creyendo que lo entienden todo. Por eso tienen siempre y para todo una opinión. Hemos visto cómo para combatir la ambigüedad existe una estrategia por imponer la univocidad hacia afuera y otra estrategia que es la de la autenticidad produciendo universidad hacia adentro. Así, una ideología totalitaria exige que afuera todo sea exactamente como lo representa la ideología. Y un discurso de autenticidad considera que todo está bien cuando es tal y como me lo represento hacia adentro. Univocidad y autenticidad son, finalmente, las dos caras de una misma moneda. Y ninguna de las dos deja sitio a la pluralidad de sentido. No es posible vivir prescindiendo totalmente de la ambigüedad, porque la ambigüedad pertenece a la condición humana, y por ende solo puede desaparecer cuando desaparezca la humanidad. Y hoy, los utopistas sueñan con el transhumanismo o el poshumanismo, en el que hombres máquinas llevarán una vida despojada de ambigüedad, si es que a una existencia así se le puede seguir llamando vida. Los rápidos avances en inteligencia artificial apuntan en esa dirección. Automóviles que puedan leer en nuestros biodatos nuestros estados de ánimo, nuestra lucidez o nuestras necesidades. La inteligencia artificial se encamina a compensar nuestras insuficiencias y a guiarnos en la toma de decisiones. Toda decisión consiste en un acto de desambiguación, porque cada vez que tomamos una decisión, lo hacemos sobre un banco de ambigüedad, porque lo que hacemos es decidir en uno u otro sentido. Y de esta responsabilidad podrían liberarnos próximamente las máquinas. En el hombre-máquina se presentan todas las utopías del fundamentalismo basadas en la intolerancia a la ambigüedad. La obsesión por la verdad, porque opera una instancia sobrehumana de verdad. La negación de la historia, porque el nuevo mundo maquinista reemplaza al antiguo mundo de confusión. Y la aspiración a la pureza, porque ya no hay lugar para dudas ni indecisiones. Pero un mundo en el que se hubiera realizado la utopía del hombre-máquina, libre de toda ambigüedad, ¿sería un mundo en el que valdría la pena vivir? ¿Podría ser gobernado democráticamente? ¿Podrían los seres humanos desarrollar una personalidad diferente unos de otros? ¿Habría aún belleza? Y suponiendo que no fuera así, ¿querríamos vivir en un mundo semejante?